Vamos entonces a leer verso por verso y vamos a tratar de sacar lo más que podamos de ahí. Em, Voy a colocar una presentación, la voy a compartir con ustedes. En realidad nos vamos a ir hasta el verso 22, si nos da el tiempo. Entonces, el mecanismo, vamos a leer el verso y vamos a hacer algunos comentarios. Entonces, Angelita, si quieres, nos lees ahí el versículo 15 del capítulo 8 de Génesis. Espérate. No está ahí en la pantalla, ¿no? ¿Cierto? No, Eh, vamos siempre a trabajar con la escritura y si quieren tomar notas sobre algunas de las, aunque yo voy a dejarles el texto, esta presentación y algunos otros materialitos que vamos a ver enseguida. bueno, entonces el versículo 15 del capítulo 8 dice, entonces habló Dios a Noah diciendo, Perfecto. digo, Hasta o hasta ahí. ahí. Vamos hasta ahí. Entonces habló Dios a Noah, a Noé, diciendo, ¿qué es lo que le va a decir? Bueno, si quieres adelanta un poquito para que sepamos qué es lo que viene. Sal del arca, Angelita. Ah, bueno, yo lo leo pues. Sal del arca tú y tu mujer. Perdóname, ay, No, perdóname, estaba aquí leyendo con el micrófono cerrado. dale, dale, dale. Sal del arca tú y tu mujer. Hasta ahí. O sea, Ok. entonces habló Dios a Noé, a Noah, diciendo, sal, ¿cierto? Pero entonces vamos a ponerle una lupa a esto venga, vamos a ver algo aquí. Miren, miren esto que va a ser muy, muy ilustrativo. Vamos a ver un poquito la cronología de la cronología del diluvio, ¿cierto? Una línea del tiempo de todo lo que hemos estado viendo. Entonces, esto para poderle poner, como les digo, una lupa a este versículo 15 y el 16. Bueno, entonces, miren que vamos aquí, primero voy a ir leyendo y voy a pasar muy rápidamente porque esto es todo un repaso, esto es simplemente lo que hemos estado viendo en estas últimas semanas. Entonces, la humanidad se corrompe, ¿cierto? El Señor anuncia el juicio, el Señor le da la orden a Noah y a su familia de entrar al arca, ¿cierto? Y a los animales con ellos. Luego el arca, en el versículo Génesis 7, del 6 al 9 y 13 al 16, Noé entra al arca a los 600 años de la vida de Noé. Hablábamos, me acuerdo que tal vez Germancito fue el que preguntó, porque aquí va a empezar a mencionar meses y días. Entonces, Germancito preguntó que esto correspondía a los meses y los días según cuál calendario. Y resulta que no hay manera de saber, no tenemos manera de saber. Realmente si uno trata de hacerlo coincidir porque va a mencionar el mes 2 por decir algo, bueno, más adelantico lo menciona. Cuando menciona el mes primero o el mes segundo, tendrá que ver con Nisan o con Aviv o tendrá que ver con el calendario civil, entonces con Tisri.
con el séptimo mes, no sabemos, no se puede saber, ¿cierto? Pero nos puede dar una referencia para poder saber cuánto tiempo duraron estos eventos intermedios del relato del diluvio. Entonces, miren lo que pasa aquí. Noé entra al arca. Habiendo entrado Noé, su familia, ¿se acuerdan que él entró, su familia y los animales? ¿Quién cerró la puerta? Hashem, Hashem. ¿cierto? Hashem cerró la puerta. Estando esa puerta cerrada, todavía durante 7 días no pasó nada. Ellos estaban encerrados en el arca 7 días completos y no había todavía lluvia. Bueno, en el mes segundo, perdón aquí, en el mes segundo, día 17, año 600 de Noé, dice que se rompen las fuentes del abismo y se abren los cielos. Entonces, ¿se acuerdan que lo que analizamos era que había habido como una decreación, como haber vuelto al capítulo 1, en donde no es que simplemente se cayó un aguacero muy fuertecito, no. Esto fueron revertir el orden de la creación y abrirse nuevamente las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y confluir todo en el centro, en el hábitat que el Padre había creado para el hombre y los animales. Fue una cosa, el término que se usa en griego es cataclismo, no lo había mencionado ahora, pero esto es de lo que estamos hablando, esto es un evento de esas proporciones, pues. Bueno, luego, ¿qué pasa? Entonces, se rompen las fuentes del abismo y se abren los cielos. Dice que llueve 40 días y 40 noches. Además de haberse roto las fuentes, llueve 40 días y 40 noches. ¿Se acuerda que antes no se hablaba de lluvia, sino como que había un vapor que subía del suelo? Bueno, después dice que las aguas prevalecen, estoy en el número 8, las aguas prevalecen durante 150 días. 150 días significa 5 meses de 30 días. Por eso no podemos ajustarnos a ningún calendario, porque recuerden que los calendarios, tanto el religioso como el civil, tienen días de 29 y 30 días, meses de 29 y 30 días para hacer la compensación, porque el ciclo lunar es de 29 días y medio. Entonces se intercalan meses de 29 y de 30 días. Aquí se cuentan 150 días, 5 meses de 30 días. Bueno, en el número 9 dice que Hashem recuerda a Noaj. ¿Qué significa esa expresión? Recuerdan que dijimos que no era que el Señor se le había olvidado y que, dejé a este por allá metido en esa arca, y o sea, se me había olvidado, no. Aquí lo que significa esta frase es que el Señor vuelve otra vez, retoma el hilo del pacto, ¿cierto? Él había prometido algo y él vuelve otra vez al tema del pacto. El pacto es que él preservaría la simiente y por eso entonces dice que las aguas comienzan a decrecer. Bueno, las aguas comienzan a decrecer. Entonces transportémonos al arca. Noah ya ve que no hay lluvia, que simplemente el arca que fue levantada está navegando sin dirección porque no hay timón, no hay velas, no hay absolutamente ninguna forma de darle dirección. Durante 5 meses esa arca está navegando sin rumbo fijo. Listo. Luego ve que al séptimo mes, exactamente, mes séptimo,
día 17, que es exactamente esos 5 meses. Mire que arriba en el número 6, en el mes 2, día 17, se inicia el diluvio. La escritura en el punto número 8 menciona que durante 150 días prevalecen las aguas. Y en el 10 está diciendo exactamente eso. Mira, mes séptimo, día 17, son esos 5 meses. Dice que en ese momento reposa el arca sobre los montes del Ararat. Entonces, ¿qué significa eso? Las aguas bajaron tanto que el arca encalla en los montes del Ararat. ¿Qué sigue después? Número 11. Aparecen los montes. Mire, al frente está el versículo de referencia por cualquier cosa. Aparecen los montes significa que estábamos en el mes 7, día 17. Al mes 10 estamos hablando como de 2 meses y unos 16 días, ¿cierto? Como 2 meses y medio después, dice que aparecen los montes. Entonces ya se ven los picos de las montañas. Listo. Luego, ¿qué pasa? Noah envía al cuervo y la paloma. Aquí, si uno ve estos versículos de Génesis 8, 6 al 9, 8, 6 al 9, dice, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver, bueno, y entonces envía cuervo y palomas. Listo. Pero no hay como una referencia de tiempo ahí. Entonces vamos a parar aquí y vamos a ponerle una lupa a esta partecita de acá del punto 12. Del punto 12 y 13, ¿cierto? ¿Se acuerdan que él envía, miren esto, ¿se acuerdan que él envía un cuervo que fue mal instrumento para ver, para evaluar qué estaba pasando afuera y que él trajera una señal? ¿Por qué? Porque el cuervo es un animal carroñero. Él podría simplemente estarse alimentando de cosas sobre la superficie. Eso no le iba a decir absolutamente nada a Noé. Entonces cambia de instrumento y se va para un animal puro, que es la palomita, y la palomita la envía y él espera que esa palomita, un animal puro, sí traiga una señal que le diga qué es lo que está sucediendo afuera. Vamos a parar un momentico aquí y vamos a cambiar de imagen. Vamos a cambiar de imagen para que le pongamos una lupita a ese episodio. Entonces dice cronología de la ventana y la paloma. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó entre la apertura de la ventana y los Y así, envíos? Sí, Angelita. perdona, ahí no estás mostrando lo que estás leyendo. Nos quedamos en Ah, ok, siquiera, gracias, gracias que me dijiste, perdona, perdón un segundito, yo, aquí, sí, tengo que estar cambiando para. Entonces dice cronología de la ventana y la paloma, Génesis 6, perdón, 8 del 6 al 12. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó entre la apertura de la ventana y los envíos de la paloma? Dice que después de 40 días, Noé abre la ventana. ¿40 días de qué? ¿Cierto? El evento que está antes de eso dice, y las aguas fueron estoy leyendo el versículo 5, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el mes décimo, el primero del mes. O sea, en el mes décimo, primero del mes, contamos 40 días después, 40 días después, o sea, mes décimo más 40 días. Estamos hablando, sería un mes y 10 días, ¿cierto? O sea, estaríamos en el mes 11, día 11, ¿cierto? En el mes 11, día 11, Noé
abre la ventana. Dice, en el mismo momento, envía un cuervo y luego envía la primera paloma. No hay no hay un indicativo de tiempo que nos diga que transcurrió X lapso de tiempo entre una cosa y la otra. Como quien dice, él como que mandó el cuervo y la escritura dice que él empezó a ir y venir. Y él se dio cuenta de que no era el instrumento. Entonces envía la primera paloma. Y no habla que pasó tiempo en ese momento. O sea, lo más, como dice aquí, lo más natural es entender que ocurrió en la misma ocasión o muy poco tiempo después. Pudo ser el mismo día. Digamos que por la mañana envió el cuervo y por la tarde se dio cuenta, no, tengo que enviar es una paloma para que me traiga algo que me diga qué es lo que está pasando afuera. Ahora, mandó la paloma y regresó. Miren todo lo que ha pasado. Miren todo lo que ha pasado desde el momento en que el Señor, desde el momento en que Él empieza a ver síntomas de que ya, digamos, cesó el juicio. Primero, el arca se encalla. Segundo, las montañas, los picos de las montañas ya se empiezan a ver. Tercero, aquí ya abre la ventana y ya él puede ver cómo ha ido descendiendo las aguas. Luego envía el cuervo, luego envía la paloma. No llegó con nada, espera 7 días. 7 días más dentro del arca. Aunque ya ve cómo las aguas han descendido. Y envía la paloma nuevamente. Y dice que la paloma volvió al atardecer con una hoja de olivo. O sea, ya él tiene indicios de que hay vegetación creciendo allá afuera. ¿Cierto? Luego, espera otros 7 días. 7 días más. Y envía nuevamente la paloma. Y esta vez la paloma no regresa. Entonces aquí estamos, mes 11, día 12, y le estamos sumando al menos otros 14 días. O sea, ya estamos como en el mes 12 prácticamente, casi, finales del mes 11, ¿cierto? Finales del mes 11. Listo. Como dice aquí, dice, entre la apertura de la ventana y la primera paloma nos indica una espera, posiblemente el mismo día. Entre la primera y la segunda paloma, 7 días. Entre la segunda y la tercera, 7 días. Desde la apertura de la ventana hasta la tercera paloma, al menos 14 días. Posiblemente 15, si se cuenta el día inicial. Entonces, lo seguro ahí son los dos intervalos de 7 días que sí los menciona la escritura. Listo, vamos ahí. Vamos otra vez a la otra imagen. Entonces ya resolvimos como esta partecita aquí, ¿cierto? Esta partecita aquí, el cuervo y la paloma, ya estamos ubicados prácticamente en el mes 12. Luego dice que en el año 601, mes 1, día 1, dice, la tierra se ve seca. Acuerde que él ya tiene abierta la ventana y él ve y la tierra ya está seca. Pero ¿qué pasa con Noé? Todavía está en el arca. Él no ha salido todavía. Luego, punto número 16. No, perdón, en el punto número 15. Dice, la tierra queda seca. Estamos hablando año 601. Mes 2, día 27. ¿Cuánto nos da eso desde que todo comenzó? Año 600, mes 2, día 17. Un año. Un año y 10 días, ¿cierto? Empezó un 17 y terminó un Sí, 27. O 27, sea, sí. estamos hablando de 370 días. 370 días, pero desde
Miren, desde que el arca reposa, que reposó en el mes 7 día 17, 5 meses después de empezar el diluvio. O sea, pasarían 7 meses, pasarían 7 meses, más de 7 meses antes de que Noé salga del arca. ¿Para dónde voy? Noé vio muchas señales que le permitieron tomar la iniciativa de salir del arca y no lo hizo. No lo hizo. Y esto nos muestra algo muy, muy especial. Obviamente, estamos hablando de que del, no digamos temor, terror que se debió haber vivido dentro del arca, ¿cierto? Por todo lo que sabía él que estaría pasando afuera. Estaba muriendo toda la humanidad y todos los seres vivos sobre la faz de la tierra. Estaba ocurriendo un cataclismo nunca antes visto. Él había vivido 600 años y jamás había visto nada ni remotamente parecido a algo así, ¿cierto? Obviamente él tenía mucho temor y se sujetó al Señor. Se sujetó al Señor, entonces ahora sí vamos a la presentación. Y vamos a ver allí. Entonces, Génesis 15 dice, la salida del arca no nace de iniciativa humana, sino más que revelación divina, una orden directa del Señor. Es lo que vamos a ver allí en el versículo siguiente, en el 16. Dice, Noé espera la palabra de Hashem, entró por mandato y sale por mandato. Noé, el Señor le dice a Noé, entra al arca. El Señor cierra la puerta. Y para sacarlo del arca, él espera el mandato del Señor. Lo que estamos viendo aquí es una dirección clara del Señor y una obediencia al pie de la letra por parte de Noé. La salvación bíblica tiene dirección, o sea, hay una instrucción específica, tiene tiempo y orden establecidos por Dios. Si hay alguna cosa que uno le quede claro y digamos que llame la atención o que resalte en toda esta historia, es que, miren esto acá, a pesar de que ha habido caos, ustedes saben que hemos aprendido que a las aguas se les llama caos, ¿cierto? El caos ha tomado el planeta, pero a pesar de que eso es real, eso es cierto, al punto de que el caos devora toda la humanidad y todos los seres vivos sobre la faz de la tierra, es absolutamente claro el orden del Señor. Todo ocurre bajo un orden. Nada se improvisa. Miren, los periodos de tiempo son 7, 40. Esto no es como que el caos tomó la batuta. No. El caos se sujetó al Señor. Y el Señor usa el caos con orden para traer un juicio que resetea la creación y la pone otra vez en el punto cero. ¿Sí lo vemos claro o no? Pregunta hasta allí. No, está súper claro. Estamos bien ahí. Dice, el justo no se mueve por ansiedad, sino por obediencia confiada. Esto es una de las grandes conclusiones de todo esto, ¿cierto? Noé no se movió por ansiedad, ni acortó ni alargó los tiempos.
lo hizo todo bajo absoluta dirección de Hashem. Miremos algunos versículos. Juanchín, si quieres, busca Génesis 6:22. Tejani, si quieres, Génesis 7:5. Y yo voy a leer Salmos 37:23. ¿Quién lo tiene? Génesis 6:22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Es claro, lo hizo todo conforme a como Dios le mandó. ¿Y qué dice Génesis 7:5? Tejani. Dice, así que Noé hizo todo tal como el Señor le había ordenado. Eso es una conclusión muy, muy clave. La obediencia al pie de la letra, ni sumó ni restó, Obediencia total. plena, al pie de la letra. ¿Y qué dice Salmos 37:23? Dice, por Hashem son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Esto se hace súper evidente en una historia tan tremenda como esta, ¿cierto? Bueno, vámonos al versículo 16. Entonces, Angelita, tú estabas leyendo. Sí, Lee este versículo. Ahora sí sal, completico. sí, sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Muy bien. Sal del arca y miren el orden. Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Hashem ordena la salida en orden matrimonial. Eh, vamos a aprovechar aquí y me voy a saltar una diapositiva porque ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo entra Noé al arca? Vamos a ver aquí. Sí, aquí. ¿Qué dice en Génesis 6:18? Dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Hay algún cambio o no? Sí, ¿Qué cambio hay? que en la entrada entró Noé, los hijos, después la mujer y después las otras mujeres. Y en la salida, primero Noé, después la mujer, después los hijos y después las mujeres de los hijos. Muy O bien. sea, a la entrada entraron los hijos primero que la mujer. A la salida sale la mujer y después los hijos. ¿Y por qué creen que pasó eso? ¿Qué estará tratando de decir la Adán escritura y, con eso? Adán y Eva no, porque es como volver a la creación. Muy bien, muy bien. Cuando ellos salen del arca, la instrucción va a ser otra vez creced y multiplicaos, ¿cierto? Pululen la tierra. Pero cuando entran al arca, van a pasar el juicio. Y ahí lo que importa es la genealogía. La genealogía, el pacto. Miren que separa hombres y mujeres. Alguien intuye, además de esto, dice que es como pareciera como que el Señor estuviera dando tácitamente una instrucción de abstención de la intimidad dentro del arca. Como quien dice, no es tiempo para esto. A pesar de que hubo, obviamente, momentos muy convulsionados,
pero acuérdense que en ese año y 10 días hubo también tiempos supremamente reposados, tiempos de espera que uno diría son esperas interminables, pues días enteros ahí esperando, esperando y como que nada pasaba, ¿cierto? Pero dicen los comentaristas que era como esta instrucción tácita. Mientras que en Génesis 8:16 Hashem ordena salir en estructura matrimonial restaurada. Ahí es como, es como que el Señor hubiera corrido el momento de la creación, esos capítulos hacia adelante. Y vuelve otra vez. Miren que vuelve otra vez, es como una recreación. Él vuelve otra vez a crear un hábitat ideal para que el hombre habite, ¿cierto? Vuelve a haber separación en las aguas de arriba y las aguas de abajo, la tierra está seca, entonces hay separación entre lo seco y las aguas, o sea, tierra y mares. Los animales vuelven otra vez a poblar la tierra. Y en este momento está otra vez como en ese momento cero, estamos como en el versículo, ¿qué será? 27, 28, tal vez el 29 del capítulo 1 de Génesis. El Señor los ha creado y les entrega el lugar para que gobiernen y para que se multipliquen, para que sojuzguen la tierra. Chévere. Así lo ve uno como más claro. Mire que antes uno pasaba por este relato del diluvio, uno pasaba soplado, ¿cierto? Uno dice, bueno, el Señor acabó con todo y quedaron estos y bueno, ya empieza otra vez. Pero, pero no, cuando uno se detiene en esta forma, uno encuentra ahí unos patrones muy poderosos. Dice en Génesis 8:18, el narrador vuelve al orden genealógico representativo. La inferencia de abstinencia durante el juicio es posible, pero no es explícita. Por eso lo mencionaba, es más, digamos, se infiere del texto, pero no es explícita, no lo está diciendo directamente. Pero hay como como hemos hablado, el Señor no lanza palabras ociosas. Todo lo que Él dice tiene un propósito y tiene un sentido poderosísimo. Aquí estamos hablando de frases completas, estamos hablando de versículos completos. Yo les he contado que aún inclusive el cambio del tamaño de una letra ya ha sido motivo de comentarios y de discusiones. O sea, todo para que entendamos que no hay nada ocioso en la escritura. Volvamos aquí a donde estábamos. Entonces, dice, Hashem ordena la salida en orden matrimonial, el juicio terminó y comienza la restauración de la vida familiar. Entonces el texto dice, prepara el mandato de fructificar y multiplicarse. Entonces la salvación no se quedó dentro del arca. Esto es, miren esta conexión que vamos a hacer acá. El mecanismo de salvación, el instrumento de salvación fue la teba, el arca, ¿cierto? Pero la salvación no se quedó dentro del arca. O sea, para que Noé continuara, la instrucción no fue quédate indefinidamente dentro del arca porque allí vas a encontrar protección. No. Pasado el juicio, la instrucción fue salir
y fructificar y multiplicarse. La misma instrucción pues de Génesis capítulo 1. Lo mismo nos pasa a nosotros. El Señor, ¿cuál es digamos, el símil, la comparación, la tipología en la salvación que recibimos nosotros? ¿Quién es el arca? Yeshua. Yeshua. Yeshua es el arca. Pero una vez nos salva, ¿qué pide de nosotros? Santidad. Santidad. Santidad es cumplir el propósito, dar fruto, ¿cierto? ¿Sí vemos la conexión o no? Sí, sí, Bueno, sí. entonces los versículos allí, versículos Génesis del 1, 27 y 28, la creación del hombre y la instrucción de multiplicar y fructificar. En Génesis 8, 17, que es este pasaje que estamos viendo aquí, de donde finaliza el versículo que vamos a ver enseguidita, que es fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. En Génesis 9:1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Sí? Entonces, de nuevo, la salvación, el proceso de salvación no se queda dentro del arca. Ivancito, yo te quiero hacer una pregunta. Dale, Tejani. Entonces, de Noé y su familia es que vienen todas las razas, Tal cual, tal cual. Nosotros todas descendemos es de la familia de Noé. de Noé. Ajá. Lo que se perdieron en el diluvio fue de la familia de Adán y Eva. Todas las generaciones anteriores a Noé, del tronco de Caín y el tronco de Set también, Ah, excepto Noé, todos. Y acuérdense que habían personas muy longevas allí, eh, personas que venían directamente, o sea, venían en línea directa de Set también, de la línea santa, digámoslo así, y también perecieron. ¿Por qué? Porque esa línea se contaminó. ¿Se acuerdan de los nefilín, los ujú, caídos? Que es personas que deberían haberse abstenido de mezclarse, se mezclaron y se pervirtió la simiente. Entonces, ¿qué hace el Señor? Él tiene que borrar todo vestigio de esa generación y partir de cero nuevamente con Noé, que se había preservado. Sabemos de Noé, no tenemos evidencia de qué pasaba con la esposa y con sus hijos, pero el Señor va a usar esa genealogía para continuar la línea de la simiente de la mujer, que es de donde va a venir él, ¿cierto? Era necesario hacerlo. Si no lo hubiera hecho, imagínense si ya, ustedes saben más o menos en qué año ocurrió el diluvio o no. No, ¿Quién tiene alguna idea, más o menos? Primero que todo, hay también divergencia. Hay, no hay acuerdo total. Hay una versión digamos, las versiones más reputadas, porque hay de todo, pero digamos, las más reconocidas, es el texto masorético. Habla de que más o menos fue alrededor del año 1656 desde Adán, desde la creación. Lo que implica más o menos
como el 2348 antes de Yehoshua, antes de esta era. Pero hay, por ejemplo, la Septuaginta habla de que fue en el 2242 desde Adán. Y el Pentateuco samaritano es otra referencia que hay, habla de que fue en el 1307. Eh, digamos, de las fuentes más respetadas está el texto masorético y pensemos que fue más o menos alrededor del 1656 desde Adán, lo que más o menos nos da como 2348 antes de esta era. ¿Cierto? Juancho, una preguntita. ¿No hay manera de saber eso? Pues veo que no hay con exactitud, sabiendo que las generaciones en esa época se medían tan claramente y que a los tantos años tuvo tal hijo y a lo tal hijo, tantos años. No hay manera de saber, pues porque veo que todos los números son demasiado diferentes todos. Pero cuando tú haces eso, llegas a ese 1656. Pero hay otras referencias como la Septuaginta que empieza a agregar por alguna razón como 100 años a algunos de los patriarcas. Y, o sea, ahí aparecen digamos, esas incongruencias. Entonces, Pero lo más lógico sería uno simplemente, pues, si están las genealogías claras, pues bases en lo que dice la Biblia y pues ese es el número uno. lo que dice, pero ¿cuál Biblia? El texto masorético, ¿cierto? En Ujú, ese descansamos. En ese ujú. descansamos y por eso es que decimos digamos, esa información. Pero, acuérdate que, o acuérdense que el texto masorético aún, que estamos hablando del texto masorético, el que se hizo poniendo marcas vocálicas y que se hizo también poniendo como unos 26 acentos que tiene el idioma hebreo, esas marcas tampoco son inspiradas. Sí, sí me hago entender. Entonces, al no ser inspiradas, algunas palabras, incluso en el idioma hebreo, puede tener una combinación de vocales diferentes según se entienda, ¿cierto? Según se, se lea. O sea, una Entonces, marca de esas podría decir en vez de 600, 700. Por algo decirlo así, así. por decir Uf, algo, ¿cierto? O dar alguna pauta para entenderse un texto de manera diferente y de ahí vienen esas incongruencias. Entonces, digamos, para tener una referencia y no quedarnos ahí, pensemos que fue más o menos alrededor del 1656, que es una fecha que se repite mucho y que, digamos, se desprende de ahí donde habló Juancho, que son las genealogías que se ven en capítulo 5 de Génesis, los descendientes de Adán, y, y que que tiene mucho sentido, ¿cierto? Que tiene mucho sentido, pero si ustedes buscan la información, van a encontrarse con esto, de que hay divergencia, hay incongruencia porque hay otras fuentes también muy reputadas, de mucha reputación, pero que hablan quizás de este tema, ¿cierto? De que quizás los textos originales fueron mal interpretados y que puede haber esa diferencia, pues. Listo. Entonces, preguntita rápida. ¿Se imagina uno o intuye uno que las esposas de los hijos de Noé eran de la línea de Sed, ¿cierto? O sea, eh, pues intuiría uno, ¿cierto? ¿No? sí, podría intuirse, pero no se sabe tampoco. Es más, Pues no lo dice así porque, pero lo digo por lo que decías ahorita, porque lo que no se debía era que se mezclaran con las líneas de Caín y pues no creería uno que el Señor pues haga todo esto,
imagínate todo esto, pues para que vuelva y quede un Caín por ahí. No Bueno, creo. vamos a ver que ya en el capítulo siguiente de Génesis, vamos a ver que ya hay un hecho bien fuerte allí, que sucede precisamente con uno de los hijos de Noé. Entonces, de alguna manera, pues podemos pensar, ¿cierto? Podemos pensar que, que sí, ¿cierto? O sea, que fueron de aquellos que no cayeron, de que eran los no caídos, pues no tendría sentido el Señor preservar Nefilín, ¿cierto? Entonces, yo creo que sí, podemos pensar que fue así porque precisamente la idea era esa, ¿cierto? Digamos, preservar la línea de Set que no se contaminó. Pero no sabemos, digamos, digamos, la ascendencia de Noé, pero no sabemos ni siquiera el nombre de la esposa de Noé. Tampoco sabemos los nombres de las esposas de los hijos. Y si no sabemos los nombres, pues no sabemos, no podríamos asegurar nada de las genealogías hacia arriba, pero podemos, digamos, inferir que el Señor miró esto para preservar una línea no contaminada de la cual iba a venir él mismo. Y él va a trabajar precisamente con esa genealogía, esa línea no contaminada. Es precisamente lo que va a hacer. Por eso en el pensamiento hebreo son tan cruciales, tan importantes las genealogías. Muy buenas preguntas. Muy bien, muy bien. Estamos pilos. Génesis 17. ¿Qué dice? Bueno, Génesis 17 dice, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces, saca contigo todo animal. La creación preservada sale junto con el hombre redimido del juicio. Cuando vemos aquí este lenguaje de fecundidad y multiplicación, inmediatamente uno se traslada para Génesis 1. De hecho, que vamos a leerlo. Vamos a leerlo allí. Está en 1:28. Dice, capítulo 1, Génesis capítulo 1, versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Miren que es como el Señor volviendo a ese escenario. Hashem no abandona la creación, la restaura bajo orden divino. Y la redención bíblica mira hacia una creación renovada, no destruida. El Señor preservó con intención. Listo, vamos bien ahí. ¿Qué dice el 18, Angelita? El 18 dice, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Entonces salió Noé. Dice, la ejecución repite la obediencia exacta de Noé. O sea, ¿qué hace Noé? Exactamente lo que le dijo el Señor. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa entre el verso 16 y el 18? ¿Cómo es el orden? Cambia el Eh, orden. Cambio nuevamente el orden, ¿cierto? Sí, porque
el Señor le ordenó que saliera él, después su mujer, después los hijos y después las mujeres de los hijos. Y en el 18 salen como entraron. ¿Cómo entraron? ¿Cómo entraron? ¿Y qué nos podría decir eso? Para, para dar un dato adicional, léete el 20, ¿qué dice el versículo 20? Y edificó Noé un altar a Hashem y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. O sea, aquí vuelve el tema otra vez, la sugerencia, porque el tema el texto no lo hace explícito, pero vuelve otra vez la sugerencia de que Noé se preserva para este acto de adoración. Sí, o sea, el Señor ya le dijo, salga, multiplique, exprese fecundidad, multiplicación, sojuzgue la tierra, ¿cierto? Gobierne, mejor dicho. Pero en la cabeza de Noé lo que él tiene es gratitud y una necesidad urgente de adorar. Lo primero que él hace saliendo de ahí saliendo del arca, es un acto de adoración, un sacrificio en un altar. Y él lo hace conforme a la Torá. Ustedes se dan cuenta que los animales que mencionó Angelita dice animales limpios. Ahora entendemos, pues ya sabemos que no es que los otros estuvieran sucios, sino que compatibles con la santidad, ¿cierto? Entonces, el orden cambia, Noé, hijos, esposa, nueras, el foco narrativo pasa a la continuidad histórica y genealógica, otra vez. Noé sale como cabeza representativa de la humanidad preservada, ¿cierto? Entonces, sale él como cabeza representativa. Y lo primero que va a hacer, eso lo vamos a ver más adelante en otra diapositiva, es él levanta este altar de alabanza en gratitud al Señor. Vamos a leer estos versículos. Diosito, perdóname, tengo una pregunta. Antes de este juicio, había altares también, se sacrificaban animales en holocausto o no. Esta es la primera vez que se nombra a hacer un altar y adorar al Señor Tal y cual. hacer un sacrificio en un holocausto. Por lo menos al Señor sí. No vemos de aquí para atrás ningún otro momento en el que se consuman en holocausto, exceptuando el ofrecimiento, la ofrenda de Abel. ¿Se acuerdan que Abel Sí, presentó en ofrenda un cordero? sí, ¿Cierto? Y Caín presentó una ofrenda vegetal sí. relacionada con su oficio. Y al Señor le agradó esa ofrenda de Abel, pero no recuerdo, Angelita, que específicamente se haya mencionado como un sacrificio en holocausto. Dice, vamos a ver, y Abel trajo también primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo. Estoy leyendo capítulo 4, versículo 4 de Génesis. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Hashem con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Uno puede pensar que la ofrenda podía ser sacrificio en un altar también, pero el texto no lo especifica, no lo muestra tan claro
como aquí en el 8:20, Sí, ¿cierto? sí. Pero pensaría uno que si era una ofrenda al Señor, mm, podía ser simplemente un sacrificio. Acuérdense que en Levítico, bueno, más adelante veremos cuando lleguemos allá, hay muchos tipos de sacrificios. Hay un sacrificio en donde la víctima se consume completamente, hay otro en donde parte se consume y parte la comen los sacerdotes, y así hay diferentes tipos de sacrificio. Pero este tipo de sacrificio que hizo Noé es un sacrificio olá, que es de holocausto, se quema completamente el animal. Y como vamos a ver allí, el Señor se agradó de ese sacrificio. Ya podemos entender que la Torá es eterna y que ya para este momento había muchos, digamos, parámetros de la Torá digamos, que se transmitieron oralmente, y que esto le da esta revelación a Noé de hacer esto en esta forma, ¿cierto? Pero así que yo recuerdo en este momento, tal vez el único que tengo en mi cabeza es el que hizo este Abel ese ofrecimiento de Abel delante del Señor. También fueron animales, aunque no especifica en qué manera los ofreció. Muy bien, muy bien. Pilosos. Génesis 19. ¿Qué dice el 19? Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. ¿Qué particularidad tiene? Si ustedes ven desde el versículo 16 hasta el 19, ¿qué ven allí? ¿Qué ven ustedes allí? Que llame la atención. El orden, Iván. Bueno, muy bien. El orden, ya lo habíamos comentado, que el orden cambia, pero se dan cuenta que él repite todo otra vez. O sea, el Señor le dice, sal tú, ¿cierto? Sal tú, tu mujer, tus hijos, tus mujeres, las mujeres de tus hijos contigo, y menciona a los animales. Entonces, en el 18, él dice, y entonces salió Noé, los hijos, las mujeres de los hijos con él, y luego y repite otra vez todos los animales y todo reptil y todo ave. Entonces uno dice, en la economía de palabras de la escritura, ¿por qué repite? ¿Cierto? ¿Qué significa esa repetición? En principio, ¿qué le llama a uno? Pues como que le trae uno a la mente esa repetición. Obediencia. Es, Excelente, Juancho, muy bien. Testimonio de obediencia. sí, porque primero dice, háganlo así, y después la escritura dice, y lo hicieron así. Tal cual. Y Es un describen cómo, testimonio de obediencia al pie de la letra, textual. sí. Y el Señor, en muchos pasajes, por todas partes, no tiene problemas en gastarse unas líneas para repetir. ¿Por qué? Porque nos está enseñando obediencia textual. O sea, no inventemos. Si el Señor dice una cosa, no invente, no le ponga más ni le quite. ¿Se acuerdan, por ejemplo, uno que también hemos estudiado mucho, que fue cuando Moisés construyó el tabernáculo en el desierto? Te harás, te harás, te harás, te harás. Y después, y Moshe hizo como el Señor le dijo.
Y Moshe hizo como Hashem le dijo. Y Moshe hizo como Hashem le dijo. Sí. Y después, ¿qué pasa? Y baja una nube sobre el tabernáculo. O sea, la presencia del Señor es como la firma de recibido a satisfacción, hecho conforme a la instrucción. Es maravilloso. Entonces es obediencia textual, testimonio de obediencia textual. ¿Qué dice el 20, Angelita? El 20 dice, y edificó Noah un altar a Hashem y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Entonces mire qué tan tremendo. Lo primero registrado después de la salida es adoración sacrificial. Noé edifica altar antes que casa, ciudad o granero. Fue lo primero que hizo. Los animales limpios anticipan la lógica de sacrificio y consagración. Es como un vestigio de que lo que mencioné anteriormente, que hay como principios de la Torá que fueron como revelados eternamente, o sea, desde el principio y fueron transmitidos de manera oral, ¿cierto? Uno se imagina a Seth y luego su descendiente y luego su descendiente y su descendiente hasta llegar a Noé y tocando estos temas, ¿cierto? La nueva humanidad comienza ante Hashem mediante altar. O sea, ese altar es como el comienzo en forma de esa nueva humanidad. ¿Qué dice? A ver, vamos a leer algunos versículos aquí. Dice, Génesis 7:2, dice, de todo animal limpio tomará 7 parejas. O sea, ya le había dado la instrucción de animales limpios o puros o compatibles con la santidad y animales no compatibles con la santidad. En el 20, el altar. En Levítico 1, del 3 al 9. Levítico 1. ¿Quién lo tiene por ahí? Versículo 3. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Hashem. Y entonces está hablando del sacrificio olá, de los holocaustos. El olá es una forma específica de sacrificio, como les decía, en donde el animal se ofrece completamente. No se consume nada, pues no se come nada de él, sino todo se consume en el fuego. ¿Qué dice Efesios 2, Juanchín y alguien que busque Tejani? Juan 1:29. Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El sacrificio perfecto, el Señor mismo. Y Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Yeshua que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Asocia al Señor con un cordero que luego iba a ser inmolado, ofrecido en sacrificio, como precisamente ofrenda por el pecado. Maravilloso.
Mire que en todo momento estamos haciendo el paralelo con la obra redentora del Señor. En el 21, El 21 dice, y percibió Hashem olor grato, y dijo Hashem en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. entonces mire qué tremendo, mire. El sacrificio de Noé es aceptado por Hashem como olor grato, señal de reposo, aceptación y misericordia después del juicio. Es una señal de reposo, como quien dice, pasó el juicio. Hashem declara en su corazón que no volverá a maldecir la tierra de esa manera por causa del hombre. Ivancito, Sí, perdóname. Eh, en la palabra se habla mucho, se dice mucho la expresión olor grato, que exactamente significa. no es como el olfato del Señor oliendo el humo de ese animal quemándose, sino que la actitud y todo lo relacionado con ese acto es agradable al Señor. ¿Por qué? Porque ese sacrificio apunta a lo que Él mismo iba a hacer más adelante. Acuérdense que todos los sacrificios tienen ese sentido. Todo apunta a la obra de Él en el madero. Sí, Entonces, no es olor grato porque el olfato del Señor esté percibiendo ese aroma quemándose del animal, sino porque está representando lo que Él mismo iba a hacer muchos años más tarde en el madero, ¿cierto? A eso se sí, refiere, ok, ¿cierto? gracias. Bueno, el diluvio juzgó la corrupción externa, pero no cambió la raíz interna. Mire que aunque el juicio pasó, los malos murieron, fueron juzgados y murieron. No significa que el Señor está diciendo que esta nueva creación es perfecta. Aquí está diciendo, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. O sea, el Señor está reconociendo que esa inclinación al mal persiste en la humanidad. Él conoce perfectamente su creación y sabe que digamos, este acto nuevo de recreación no es que haya borrado la raíz del pecado. Él es consciente que estas 8 personas todavía en ellas está esta herencia. La humanidad postdiluviana vive sostenida por gracia y su paciencia divina, no por inocencia humana. O sea, aquí lo que es evidente es la gracia del Señor, pero no porque ellos, digamos, la raíz del pecado y la herencia haya desaparecido con el juicio, no. Eso es evidente y es claro, ¿cierto? Eh, Ivancito, sí, Angelita. Y no, en lo que entiendo entonces es que aunque hubo una especie de recreación del universo, pues de la Tierra, Ajá, eh, no se borró la caída de Adán y Eva. Eso continuó. exactamente lo que estoy diciendo, sí, tal cual. y seguirá continuando después en el milenio cuando Satán se ha desatado de nuevo, aún viviendo todo lo que se va a vivir en el milenio. O sea, es una cosa que Es herencia, Sí, hasta el herencia. final. Ajá. sí, ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros hemos sido justificados, el precio de nuestras faltas fue pagado, Ujú, pero esa raíz, digamos, esa inclinación al mal, todavía está a la puerta y acechándonos. ujú. sí.
Lo que el Señor puso en nosotros fue su espíritu para capacitarnos para vivir la vida que Él siempre quiso que viviéramos. Pero es una, digamos, un anticipo de lo que después será perfecto cuando Él regrese, cuando seamos Y lo transformados. vemos en todo, Iván, porque lo vemos hasta, mira, el mismo Samuel, su hijo, lo vemos en cada uno. Es una cosa que siempre hay uno que es malo. Mira en Lot, mira a sus hijas. O sea, es una cosa como que hasta que el Señor no venga ya, la Nueva Jerusalén, esto sigue así. Eh, Cuando Él regrese, ese proceso en nosotros va a ser perfeccionado, porque Sí. nosotros tendremos la plenitud del Ruach, tendremos una naturaleza nueva que no peca ni se corrompe, ¿cierto? Y en ese sentido ya sus, digámoslo, sus redimidos no pecaremos. Ujú. Viviremos en un mundo todavía durante el milenio en donde habrá pecado y habrá juicio. Por eso Él dice que juzgará con vara de hierro, o sea, con una justicia perfecta, que no se inclina en ninguna dirección. Pero todo tendrá sea completo y perfecto en la Nueva Jerusalén. Ahí sí ya no entra absolutamente nada corrupto y estaremos los redimidos de todas las edades, los resucitados y los transformados y los que puedan alcanzar salvación en el milenio En el milenio. y que sean transformados para poder entrar a la Nueva Jerusalén, porque ahí no entra nada que no sea santo. Sí. Bueno, y versículo 22. Perdón. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Miren esto, Hashem garantiza la estabilidad de los ciclos creacionales. Este es el Señor volviendo a poner límites, volviendo a restablecer los límites que ya previamente había puesto. Después del caos del diluvio, Dios reafirma orden, continuidad y gobierno sobre la creación. Maravilloso. La promesa dice, no elimina el juicio futuro. O sea, no está diciendo que así será eternamente, ¿cierto? Pero asegura que la tierra tendrá estabilidad hasta que llegue ese momento de ese juicio. Que ya, como dice la escritura, ya no será por agua, será por fuego. La creación sigue funcionando por fidelidad divina, aunque el corazón humano continúe inclinado al mal. Eso es lo evidente en este momento. Ahora rápidamente conclusiones y aplicación. Conclusiones. Dice, el arca preserva vida en medio del juicio, pero la nueva etapa de la humanidad comienza con obediencia y altar. O sea, la salvación no se queda dentro del arca, ¿cierto? Se abre la puerta y las personas salen y deben expresar obediencia y altar es adoración. Es lo mismo que pasa con nosotros. Cuando Él nos salva, ¿cierto? Recuerden que la teba del arca es Yehoshua. Cuando Él nos salva, lo que Él espera de nosotros es igual, obediencia y adoración. Noé no inaugura la tierra restaurada desde la autosuficiencia, sino desde la adoración sacrificial aceptada por Hashem. Me parece tan espectacular que la primera reacción y lo primero que él hace antes de pensar en construirse una cabaña, ni que lo primero, un acto de adoración y de gratitud al Señor. Maravilloso. El diluvio juzgó la corrupción externa, pero no transformó la raíz interna. El corazón humano sigue inclinado al mal. Esto es súper evidente.
Hashem sostiene la historia por misericordia, garantizando la estabilidad creacional. Entonces, los límites que habíamos mencionado anteriormente. El patrón teológico es, miren este patrón poderosísimo. Gracia, lo que recibió Noé antes de cualquier cosa. Gracia. Él expresa esa gracia por medio de obediencia, pero hubo gracia primero que todo en él. Luego preservación. Luego obediencia. Luego sacrificio acepto de parte del Señor. Luego paciencia divina y continuidad de la creación. Un ciclo poderoso, poderosísimo, que repite. Y ahora aplicaciones para terminar. Aplicaciones para la vida práctica. Dice, esperar la palabra de Hashem antes de actuar. Noé entró, permaneció y salió conforme al mandato divino. No fue cuando él vio que ella se podía, no. Hasta que no recibió la instrucción. Recuerden toda esa cronología que vimos. Durante muchos meses, él quizás humanamente hubiera podido pensar, ya es tiempo. Y yo que estoy de estarca aquí hasta el copete, no veo la hora de que se vayan estos animales y que yo pueda seguir con mi vida. Pero realmente esperó específicamente la orden del Señor antes de actuar. Priorizar altar antes que proyectos personales. La vida nueva debe comenzar con adoración, gratitud y consagración. Muy, muy poderoso. Un ejemplo maravilloso de Noé. Reconocer que el problema humano no se resuelve solo con juicio externo, sino con corazón nuevo y espíritu de santidad. O sea, el problema humano no se resuelve solo con juicio externo, sino con corazón nuevo y espíritu de santidad. Dice, vivir confiando en la fidelidad diaria de Hashem, quien sostiene los ciclos de la creación, aún en un mundo caído. El Señor no se le olvidan las cosas, ni se cansa, ni se distrae. Los ciclos permanecen y son una garantía de parte de Él. En Yehoshua al-Mashiach, el sacrificio perfecto abre camino a verdadera nueva creación y a una vida santa por gracia. El Señor, las dos provisiones del nuevo pacto son perfectas para garantizar lo que el Señor quiso hacer. Recuerden, nos lava con agua limpia por medio del sacrificio suyo en el madero, pero luego cambia el corazón nuestro, poniendo su espíritu en nosotros, lo que nos habilita a caminar en obediencia. Esas dos provisiones son la garantía. De hecho, que su espíritu es el depósito que nos garantiza el producto terminado, el producto final. No lo hemos recibido. Para él es como si ya hubiera pasado. Habla de eso en pasado. Y dice, ¿se acuerdan? Los elegí, los predestiné, los justifiqué, los llamé y los glorifiqué. No hemos recibido ese último proceso, pero para él es como si ya hubiese sido. Habla de eso en pasado. Familia, aquí terminamos. Qué bueno escuchar a Felipe, Gabriel, los que no se han pronunciado esta noche. A ver, Anderson, Lugma. Ivancito, yo no estoy ahí en esa lista, pero voy a decir algo. Dale, Mientras los muchachos. Ángela, ¿cómo sea que tú eres la hermana, no? No te pusieron en la lista negra. Sí. Ivancito, yo quería participar y tenía el micrófono apagado y siempre que iba a buscar algo, pues ya me salían adelante, pero aquí estaba pendiente, hermano. Faltó la velocidad. Aquí estoy pendiente. Angelita, Sí, dale, señor, ¿qué vas a decir? Yo creo que el desafío para nosotros, bueno, y para toda la humanidad es tener la paciencia que tuvo Noé
tú lo dijiste varias veces. Bueno, ya hay tierra firme, ya veo allí que hay montes. Nada, ¿qué me pasa a mí a veces? Que no tengo esa paciencia. Entonces, me anticipo a actuar y obviamente eso que hago no, no es dirigido por el Señor, o sea, no es lo que Él espera. Y más adelante me doy cuenta pues que eso es un estrellón tremendo. Entonces, nunca había pensado en eso. Esta es una muestra tremenda de que hay que tener la paciencia, que es un fruto que es fruto del Espíritu de santidad, la paciencia para esperar en su momento la respuesta del Señor. El tiempo indicado para actuar, ¿cierto? Sí, No estás solita, Angelita, todos estamos ahí, a todos nos pasa, a todos nos pasa Ha parado la Pero banda, ya Ivancho, se está tirando uno. sí, sí, sí. Ivancho, pero sí, no sería más bien, Angelita, no sería más bien la obediencia, porque si uno obedece, pues usted sabe que cuando uno está obedeciendo está sometido a la obediencia, ¿sí o no? sí. Entonces es como, pues, Una sí, va paciencia tomada, y obediencia. una va conectada con la otra, ¿cierto? O sea, Claro, paciencia y obediencia, sí. la paciencia es esperar cuando llegue la orden de él, ¿cierto? La, la instrucción. Y la obediencia es, bueno, ya llegó, entonces hágale pues. Porque la otra podría ser también el Señor diciéndole, hágale usted, hágale, que ya es el momento. Y uno Y uno mirando para otro dormido. lado, y uno dormido, y uno, sí lo hago, sí lo hago. Sí, Y Ivancito, yo también veo, por ejemplo, que ahí no se menciona nunca, por ejemplo, la esposa, los hijos, o sea, que ninguno, todos esperaban en la reacción del papá y del patriarca, o sea, porque uno, por ejemplo, en el caso de Saúl, que él se dejaba llevar por lo que decía el pueblo y todo eso, y acá no hay ninguna reacción mala, o sea, todos como esperando a Noé qué reacción tenía con Muy bueno, muy bueno, muy bueno, Felipe. Tal cual, era un liderazgo, pues, porque podría ser una esposa torpedeando las Ujú, decisiones de diciéndole, a él. ver cuándo vamos a salir. Yo, pues, hombre, ¿qué es esto? Pues, nosotros todavía, o los hijos empujando ahí, y si no, no se ven escenas de ese tipo, sino Ujú. es Pero, él pero con el Ivancho, Señor. Ujú. pero Ivancho, hay que tener en cuenta que venían de un cataclismo, que venían de una tragedia y de una cosa que nunca se había visto en la tierra. Entonces, pues, Pero de igual, pronto la gente estaba como, imagine ver el mar que se abre en dos y después criticar que no hay comida. También pasó eso. Sí, y lo otro que te iba a bueno, decir, Gabriel, está muy bien. señor. Listo, uno pasó un susto terrible. Uno, imagine, es que uno póngase a pensar, o sea, estoy en el único medio de preservación en todo el planeta. Todo lo demás que está de la puerta para afuera se murió. Está muy Sí, bien, sí. pero cesaron las lluvias, el arca atrancó, pasaron meses antes de que volviera a suceder nada, o sea, no pasaba nada. Pasaron más meses todavía, pasaron los 40 días, las 40 noches, pasaron los ciclos de 7 días de las palomas y ellos todavía no pasaba nada. Ya podían ver que ellos podían salir y sin embargo, o sea, ya no había amenaza. La amenaza había pasado hacía meses y ellos todavía estaban ahí y estaban ahí sí. esperando la instrucción del Señor. Y muy bien, Felipe, muy bien anotado, bajo un liderazgo total de Noé, no hubo guerrilla, ni, ni No, Sí. un sometimiento a qué diríamos, Ivancho, a la autoridad, a la obediencia, total. sometidos. Y No hubo ni tentación ahí, no, no, no. ni tentación, porque mira Pero, la mujer de pero, Job que le pero dijo, mejor muérete, Jale, pídele a Dios después que de te ese mate. cataclismo, Sí, ¿quién va a sí, tener ganas después? Después de ese No, pero cataclismo es tan que impresionante. como dijo Felipe, cruzaron el Mar Rojo y ¿qué? Mm, Mira la Bueno, esposa de Job, o sea, hay muchos ejemplos en la Biblia.
Muchos, muchos, Hay muchos. muchos, que Hay, si nos podemos sí, enumerar todo, olvídate. ha habido mujeres El muy fruto del experiencias. Espíritu es uno solo. Y por más que querramos decir, en alguno siempre caemos, por más bien que nos sintamos que estamos bien con Dios. Tal cual, tal cual. Porque el que diga Sí, mentira, entonces estás mal. Sí, tal cual, Claro. sí. Yo creo que yo creo que estos escenarios son demasiado Sí, valiosos porque no están recordando cuáles son los modelos de actuación correctos delante del Señor. exacto. E inmediatamente la lección es completa porque es obediencia, recompensa. Exacto. Obediencia, bendición. sí, sí, exactamente. Entonces uno, Joan, yo digo algo que también algo fue que él nunca hizo ninguna suposición, sino se quedó ahí, que eso también le pasa a uno mucho. Uno cree, ah, bueno, como esto salió bien, entonces seguramente es que Dios me está diciendo que por este camino es. Y él pues ni siquiera ha dicho, eso, pues o por lo menos a mí me ha pasado, que, que uno cree que como todo va en un camino como muy derecho, esa es la respuesta y no la es. No. Entonces Ay, ahí también nos volvemos a equivocar. uno es un maestro para extrapolar la voluntad del Señor, para poner palabras en la boca de Él, sí, para restar de las palabras que ya dijo. Eso se vuelve uno experto en el tema. Y Y después las llórela. acomoda como le conviene. Entonces Tal cual. uno dice, sí, seguramente aquí me está diciendo. Sí, por eso sí. son lecciones muy bonitas y es para, yo creo que el poder mirar la escritura con este detalle nos deja unas lecciones muy poderosas, ¿cierto? Nos deja unas Sí. lecciones maravillosas. Yo Y el estoy feliz, pues, orden, yo estoy maravillado porque cada semana, Tú no sé decías, lo que, sí, lo, ¿cómo el, Gabriel? el lo que orden, tú, la simetría, los tiempos, o sea, la verdad que yo estoy descrestada con este episodio porque muchas veces lo leí y pensé que me lo sabía, pero No, lejos, estamos nada más lejos, lejos que... estamos lejos. Sí, Miren que hoy era una, muy... lo que dice Iván Darío en el Lucha, lo que dice Iván Darío ahora, que cada vez que le pasa uno por encima y cree que uno que se las sabe todas, pues pucha, y descubre todos los días, porque la vida la hemos visto muchas veces, pero hoy yo descubrí algo, lo que dijo Iván, el orden de la entrada, el orden de la salida. Yo nunca había pensado en eso, y pasábamos todos los días por encima de eso, hoy y no habíamos pensado en miren eso, esto, creo yo. es un evento, perdón Gabriel, es un evento que la escritura lo llama cataclismo. El diluvio, esa palabra solamente aplica a ese evento en toda la escritura. O sea, esa palabra no se usa para nada más. Y coge una situación tan absolutamente caótica y el Señor la controla al pie de la letra, los tiempos, toda la secuencia es perfecta. Miren que los ciclos de 40 de 7 esos son perfectos. ¿Qué tal Ujú. 7 días ellos dentro del arca sin que pasara nada? Y dice, pero ¿qué hubo, pues? ¿Qué pasó? Y entonces, ¿qué es lo que va? ¿Qué es lo que viene? Pues uno encerrado en esa arca sin que nada, la misma arca que uno construyó durante décadas, con todos esos y no animales entendía. adentro, y uno no siente nada, no oye nada ni pasa nada. Mire que, y es el control, el orden del Señor, es el dominio de los elementos para que no quepa duda de que fue un evento controlado con el Señor, por el Señor, con una intención muy específica. Sí, Eso Con es un algo que, propósito. con un propósito muy claro, y que siendo un evento que provocó Claro. tanta muerte, lo que se desprende de ahí es la misericordia del Señor.
Me dice, pero ¿cómo así? Misericordia habiendo matado a toda la humanidad y a todos los animales. Sí, porque preservó la simiente de donde vendría la salvación de nosotros. La Él hubiera purificó. podido acabar con todo. Ivancho, Mm. Sí, Gabriel. Ivancho, venga, una pregunta. Entonces, por ejemplo, al hablar de eso, estamos diciendo, bueno, no que sino Noé, su esposa y sus hijos y sus mujeres. Entonces, Noé de pronto entonces perdió ahí hermanos, primos, tíos, y Seguramente, conocidos, Claro. seguramente, conocidos, totalmente. porque él estaba en un entorno donde él se movía. La escritura habla de que él es pregonero de justicia. 120 años predicó. Va a venir un diluvio. No Créame, predicó hombre, créame, créame. Eso, y todo el mundo burlándose de él. Imagina un hombre construyendo ese barco, pues que nadie había construido algo semejante, de ese tamaño. Y uno dice, pero imagínate la burla que habrá, el bullying que habrá aguantado Noé. No, 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 eso, tremendo, tremendo, tremendo. ¿Quién más aporta? Anderson, no sé, hay dos iPhone, me imagino que uno de pronto es Harold y el otro no sé si Martica, Adrián. Hay tres iPhone. Tres Yo, iPhone yo, y cero imágenes. en estos días, Dercito, ibas a decir algo. Ah, no. Pensé que y Gabriel iba a decir algo, por eso paré. No, rapidito, la verdad, el mío es un poquito largo, eh, más que realmente darle un comentario es como un testimonio. Creo que todos no saben, me estoy regresando a la ciudad de Miami nuevamente eh, por dos ¿Qué? años. Sí, ¿Cómo? sí, ¿Qué? así mismo. Como No pueden puede ¿Qué? ver, ser. aquí estamos en mi casa en Miami, estamos en modo mudanza. ¿Qué Este fin de pasó? semana prácticamente ya hicimos ya como oficialmente la mudanza. eh, y más que al ver toda esta historia que la he estado mirando cada martes, eh, voy a tratar de ser muy conciso porque realmente es un poquito largo el testimonio, No, no, pero pero, yo tengo, pero, yo tengo que madrugar a las 8 de la mañana, pues, pero pero tengo prácticamente tiempo. el testimonio ha sido realmente sin timón y esperando que el Señor nos mueva. Realmente estuvimos en noviembre, en diciembre buscando casa para ir a Orlando por mi tema laboral. Estuvimos en Sibri un buen tiempo. No se me abrió unas puertas ahí y bueno, estaba humanamente con el corazón en mente y todo, orando. Pusimos una de las casas de Sibri a la venta para ver si podía ir a comprar una propiedad en Orlando por el tema laboral. Me tocaba muchas horas de manejo, llegaba muy tarde y tenía un cansancio muy acumulado muy grande y prácticamente pusimos las cosas en las manos del Señor y sorpresivamente, o cosas del Señor, en mi compañía en Orlando se fueron cerrando puertas laborales de la misma compañía. No salían proyectos, no salían proyectos, trataban de extenderme porque no quieren, el jefe de allá de la división de Orlando no quería dejarme ir eh, y de la nada ya Marina decidida, vámonos ya. Realmente era por Orlando porque sí es una ciudad muy chiquita donde realmente no hay tema laboral. Es muy pequeño las oportunidades de algo. Es más, en medio de todo eso estuve buscando opciones de eso. Humanamente no quería regresarme a Miami. Yo decía, no, 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 a Miami es la última opción. Eh, y se fueron dando las cosas. Ya a un compañero lo enviaron para acá. La compañía donde trabajo, que soy superintendente, tiene mucho trabajo acá. Y empezó, bueno, él me dice, él me decía
Oye, pero pide, que tú pides y te dan acá. Le digo, no, no, Fernando, yo realmente, tú sabes, yo soy cristiano y si me muevo es porque el Señor me mueve. Yo no voy a hacer, humanamente yo no voy a tocar ninguna tecla, ni voy a hacer nada. Nada, nada, nada. Le digo, no voy a hacer nada. Y bueno, llegó un día y ya me llamaron, oye, Anderson, la verdad que aquí no hay nada, los últimos cartuchos los hemos quemado con los clientes. En Miami te están pidiendo en una otra obra. Tenía una cantidad de proyectos que me querían a mí. Me llamó mi jefe y me dijo, bueno, no, sentémonos, querían tan presionados que querían para allá. Y le dije, mira, yo me voy para Miami, pero yo soy realmente empleado, ustedes son los que dicen para dónde voy y tengo la gracia que tengo muchas opciones de trabajo, de proyectos que me pedían, pero le voy a pedir un favor personal, si se da, se lo agradezco inmensamente. Va a salir un proyecto aquí en el FIU que me queda a 10 minutos de mi casa. Yo vivo en Sonce y la 102 o está al lado de la casa. Eh, Mis altas, para que ya tenemos un superintendente ahí y tú eres un senior superintendente, tu posición no, todavía no está ni disponible para... Resumiendo, le dije, bueno, se llama Felipe. Felipe, mira lo que puedes hacer, si no, excelente. Estuve orando con el pastor que no me mandaran para Brickell, porque era uno de los proyectos que más me estaban solicitando por mi experiencia en la parte de estructura, y yo para allá no quería ir. Yo le decía a Marina, no, 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 no. Y humanamente yo no quería ir para Miami, pero siempre dependiendo y dándole el timón al Señor, papito Dios, lo que tú quieras. Humanamente yo no quería venir a Miami. Eh, Gracias a Dios nunca vendimos nuestra casa aquí en Miami. Eh, y bueno, realmente llegó el día. Ya me dijeron, Anderson, aquí no hay nada o prácticamente eso. Tomas esto o renuncia, mira qué vas a hacer. De todas las opciones para concertirme, me pusieron ahí cerca en un proyecto que estoy aquí a 10 minutos. Ahora me doy el lujo de venir a almorzar a mi casa. Pero realmente el testimonio ha sido que en todo este tiempo es difícil tomar decisiones, saber, y el Señor realmente, en manos del Señor le dije, Padre, lo que tú quieras, ¿qué tú tienes para mí? No sé. Y me está trayendo de Miami de regreso. Oficialmente ayer empecé a trabajar aquí en FIU. Voy a hacer un proyecto simbólico para la ciudad que se llama Casa Cuba. Y todo ha sido realmente, ya Marina había tomado la decisión, Marina se iba todo, estuvimos realmente tandeándonos un poquito por la parte de laboral. Ella estaba aquí 2 días, yo subía, bajamos, y ya estamos en el tema ya humanamente muy